Una persona que se encuentra, un dogmático que se encuentra con una persona que no piensa como él o como ella, se encuentra con la posibilidad de que su dogma sea falso. Por lo tanto, el dogmático es un ser temeroso en su interior. Es una persona que tiene mucho miedo y el dogma tiene su zona de seguridad. El dogmático tiene que colonizar al otro en su dogmatismo, porque el otro lo que le está mostrando es el miedo a la libertad que tiene el dogmático. El dogmático es un ser que tiene miedo al pensamiento libre, porque tiene miedo que si es libre no sea responsable de sus actos. Por lo tanto, le tiene miedo al descontrol de la libertad. Siempre el dogmático asocia en general la libertad al libertinaje, porque como no es responsable, como siente que puede no ser responsable, prefiere ser reprimido por el dogma. Por lo tanto, por el miedo interior que tiene el dogmático, necesita evangelizar a través del dogma a los demás. Por eso el dogmático es muy peligroso para sí mismo y para los demás. Pero el poder jerárquico que tenemos, donde están subiendo los mediocres en vez de los mejores, es un sistema perverso. Porque ¿quién sube al poder político? Los sospechosos o los que no tienen creatividad. Entonces, todo el poder político mundial está en jaque hoy. No es el poder político de un sitio. Fíjate, si tú analizas y vas a los diferentes ciudadanos de todos los países, es curioso que todos se quejan de sus gobiernos. Sean de izquierda o de derecha, tú le preguntas a la gente y dicen, no, el gobierno, difícilmente estén a favor del gobierno. Es decir, casi todos se quejan de los gobiernos, pero yo creo que no se quejan de los gobiernos, se quejan de la configuración de cómo está el poder político. Mario, bienvenido a nuestro canal, bienvenido a Tertulia Ermitaña. Gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, es un gran placer para nosotros tenerlo acá. Usted fue una recomendación de uno de nuestros seguidores. Qué bueno que estaría que entrevisten a Mario Sabán. Y bueno, yo te confieso que no te conocía. Y le digo, vamos a ver quién es Mario Sabán. Me pasó el canal de YouTube. Estuve viendo los videos y me encantó, me encantaron. Sobre todo el video ese que hablas del poder y de los liderazgos, la diferencia entre liderazgo y poder. Así que bueno, hoy vamos a enfocarnos un poquito por ahí y bueno, simplemente era para saludarte y decirte que para mí es un enorme placer tenerte aquí. Te dejo con José Belandia, que es nuestro entrevistador por excelencia. Bienvenido, Mario. ¿Cómo estás? Gracias, José. Habíamos hablado junto a Maxi antes de que entraras de que íbamos a ser breves en tu introducción, como estamos tratando de hacerlo, para que Maxi, mientras estamos aquí, puedes compartir de una vez las redes para que la gente empiece a seguir a Mario y vea su canal y sus cositas mientras vamos hablando. Em, quedé de acuerdo con Max en hacerte una pregunta para que te quede más fácil incluso presentarte en los minutos que te tome. Y la pregunta es, para hacerlo más bonito y fluido, eh, ¿qué te hizo decir que sí para aceptar la invitación de nosotros? ¿Qué propósito tienes de compartir, bueno, tu conocimiento con nosotros para que así conozcamos quién eres y qué propósito tienes ahorita y entenderte mejor? Bueno, el tema es el siguiente. Hay todo un aspecto hay dos aspectos aquí, ¿no? Uno es la investigación y otro es la divulgación. Durante siglos la cábala era un saber muy cerrado y por lo tanto poco divulgado. Entonces, si tú me preguntas el objetivo por el cual acepto cierto tipo de entrevistas, es justamente para poder divulgar todo un conocimiento que se mantuvo secreto durante muchísimos siglos. Entonces, hay un trabajo de divulgación y de investigación. Tengo que ser sincero que a mí me gusta mucho más el de investigación, no tanto el de divulgación, porque yo entiendo que con el tiempo la divulgación va a llegar a cargo de muchos maestros graduados, por ejemplo, de nuestra escuela. Y a mí me interesa la investigación porque hay muchísimo en la cábala que investigar todavía y siento que estamos en pañales con respecto a muchísima cantidad de ideas que nos pueden servir para tener un mundo mejor a partir de la cábala. Entonces, mi sentir es hace unos años que me está siempre faltando el tiempo para poder estudiar y para poder investigar, porque hay un gran pedido
por parte de la sociedad en el aumento de nivel de conciencia, en los temas espirituales, y uno está muy exigido en la divulgación. Y entonces, a nivel personal, tengo que hacer un trabajo de equilibrio entre el tiempo de divulgación. Fíjate que aquí, en este momento, en Europa, en Andorra, son las 9:30 de la noche, 21:36, y estoy dando esta entrevista. Y inclusive te diré que hay una cantidad de entrevistas, no que digo que no, sino que las paso para el próximo año directamente, para el 2026, porque físicamente ya no puedo sostener tanta cantidad de entrevistas. Es decir, la cantidad de entrevistas es buena para la divulgación, pero a nivel personal es un poco insostenible, porque es todo muchísima cantidad de horas y horas, tomando en cuenta además de que yo tengo que seguir estudiando e impartiendo clases. Entonces, yo sigo estudiando, impartiendo clases, eh, continúo con las publicaciones de libros y al mismo tiempo con las entrevistas. No le deseo a nadie que vea mi agenda, porque mi agenda siempre está a explotar y justamente en la espiritualidad se necesita tener tiempo privado para crecer. Entonces caigo en la paradoja, ¿no? Es decir, predico que hay que tener tiempo privado para crecer y yo tengo que defender mi tiempo privado para crecer de mis propias obligaciones, que son la difusión de la espiritualidad. Esto me hace recordar una autora alemana que publicó hace un tiempo un libro muy importante sobre la soledad y la importancia de la soledad, y cuando salió el libro fue un bestseller que terminó perdiendo su espacio de soledad. Entonces, el tema de la difusión de la Kabbalah, a mi modo de ver, tiene que estar muy equilibrado con mantenerme yo en mis espacios de reflexión, de investigación, de estudio, que tengo que ser sincero para el público que me está oyendo, que cada vez me cuesta más, porque eso implica decirle no a mucha gente que quiere entrevistarme. Y realmente no es, nunca fue decir que no, digamos, pero bueno, uno tiene un límite humano, ¿no? Es decir, uno no se puede multiplicar y tiene que ir, bueno, organizándose cada vez mejor. Yo intento organizarme mejor, pero por más que me organice, indudablemente el mundo espiritual ha crecido tanto en estos últimos años que faltan muchísima cantidad de maestros. De hecho, en nuestra escuela formamos maestros de Kabbalah con el fin de satisfacer la posibilidad de que aquellos que entran en la Kabbalah por primera vez tengan maestros, porque faltan maestros. Entonces, todos los maestros que se gradúan con nosotros, en 2 o 3 años tienen 40, 50 alumnos cada uno, porque mucha gente entra en la Kabbalah y por supuesto mucha gente no puede venir solamente conmigo, sino que tiene que ir a otras escuelas. Y esas otras escuelas se van formando a través de nuestra escuela, que forma maestros, ¿no? Por lo tanto, yo te diría, José, que mi vida es un equilibrio muy difícil entre mi espacio privado para seguir estudiando, investigando y el espacio de difusión. Me encanta, gracias por comentárnoslo, Mario. Y voy a entrar directamente, claro, todo esto nos enseña muchísimo porque estamos en un proceso similar, si se quiere. Queremos también difundir la libertad, queremos aprender nosotros también la libertad y la empresarialidad, que te la quiero presentar en dos platos, a manera como para tener un lenguaje común. Nosotros entendemos la libertad como ese contexto que estamos creando poco a poco con lo que hacemos desde el espíritu, desde dentro de nosotros, estudiar, aprender, descubrir cosas y así, ¿no? Y en un contexto que podemos actuar, desenvolvernos, porque esquivamos balas aquí y allá, porque nos quieren dominar. Entiendes muy bien el tema del poder, que próximamente puedes darnos un par de comentarios al respecto. Y entendemos la empresarialidad como hacer algo al respecto. O sea, quiero hacer algo al respecto de mi vida, lo que tú estás haciendo empresarialmente, lo interpretamos nosotros como él no se está quedando callado, él está formando gente. Para eso necesitas buscar personas, para eso necesitas dinero, recursos, tiempo, amigos, lecturas, con tecnología, lo que sea, ¿no? Curiosamente, bueno, vemos al ser humano como eso. Necesitamos recursos y salir adelante. Tenemos un propósito de vida también. En nuestro caso, hemos descubierto la importancia de difundir la libertad y la empresarialidad, sobre todo porque hemos sufrido eso
en Latinoamérica y posiblemente mucha gente en Europa y otros países también lo han sufrido. Y en ese sentido te quiero preguntar, vamos a ver si puedo hacer estas dos preguntas a la vez. Uno, ¿cómo te ha ayudado todo lo que estás estudiando? ¿Cómo te ha ganado más libertad para ti, sea lo que sea que entiendas como libertad? ¿Sí? Lo que estás estudiando, lo que estás aprendiendo, ¿cómo te está ayudando a ti en ese sentido? ¿Y qué puedes decirnos a nosotros desde tu posición como maestro, profesor, alguien que enseña sobre la libertad? Bueno, mira, en primer lugar, yo siempre me sentí muy libre y siempre en mi hogar se vivió muchísima libertad de debate, de ideas. Hay una larga tradición dentro del judaísmo de libertad, de debatir los textos. Por supuesto, no en el judaísmo ortodoxo, que es más dogmático, y yo fui siempre un investigador que siempre interpretó el texto, es decir, que nunca tomé el texto con la excusa de que si el texto es sagrado no se puede debatir y uno tiene que ser dogmático, ¿no? Entonces, es curioso que en nuestros países, que siempre han luchado contra dictaduras de izquierda o de derechas, sea de donde venga la dictadura, al final termina siendo dictadura, a nivel religioso somos muy dictatoriales. Porque si tú analizas de que un pastor puede echar a alguien por pensar diferente en una comunidad evangélica, implica que está creando un mini estado dictatorial a nivel congregacional. Entonces, claro, una persona que está acostumbrada a vivir una dictadura de tipo religioso en una congregación, indudablemente ya está muy bien preparado para vivir en una dictadura política, porque la dictadura política es consecuencia de que ya la persona a nivel religioso sea una persona dogmática. Al final, el problema que yo veo es el dogmatismo y en la Cábala encontré la posibilidad de ir contra el dogmatismo directamente porque el dogmatismo tiene un concepto muy antiguo en el campo de la Cábala que es la idolatría. La idolatría, no sé, por ejemplo, tú ves en Corea del Norte la idolatría al presidente de Corea del Norte o la idolatría en la Cuba comunista, ¿no? Cuando hay idolatrías de diversas personas, indudablemente ya hay dogmatismo. Entonces, desde la Kabbalah, desde la espiritualidad, hay un combate contra la idolatría desde la época de Abraham, ¿no? Que negó a los ídolos. Y la negación de los ídolos implica libertad. Para que tú tengas en cuenta, Abraham en el texto de la Torá, para ser libre se tiene que ir de su patria, porque en Caldea todos eran idólatras y todos creían en lo mismo, y él pensaba diferente. Entonces, si tú lees el texto bíblico en clave, yo diría, en la clave de la libertad, como yo la leo, en la clave de la interpretación, el texto bíblico no es un texto religioso, es un texto de liberación espiritual. Porque todos en la Biblia intentaron conectarse con Dios en forma directa y en esa conexión directa podríamos hablar de un anarcomisticismo que está muy cerca del anarcoliberalismo. Entonces, yo te diría que el místico es una persona muy libre y por tanto una persona que se tuvo que ocultar en formas religiosas para mantener esa libertad subjetiva muchos siglos. Entonces, ¿cómo yo lo vivo? Yo lo vivo muy libremente y yo pienso que las estructuras religiosas dogmáticas se vienen cayendo. Pienso que todavía las estructuras políticas no, porque la gente no se ha dado cuenta de que a través de la ideología ha creado las teologías modernas. Es decir, que hoy las ideologías, tanto de izquierda como de derecha, son tan peligrosas como las teologías medievales. Y creo que un verdadero concepto de libertad no tiene que ser ni de derecha ni de izquierda, tiene que estar outsider, fuera del sistema. La única forma de que el dogmatismo se venga abajo es hacer un proceso transformador ateológico y ideológico. Creo que nos han vendido en el siglo XX sobre todo, pero empezando por el siglo XIX, ¿no? Una reducción del ser humano a lo material. Y creo que el materialismo llevó directamente al nihilismo. Ese materialismo que podemos tener tres representantes que hicieron muchísimo daño a la gente, que son Darwin, Marx y Freud. Los tres hicieron muchísimo daño porque los tres definieron al ser humano solamente en su condición animal. Marx en su condición de necesidad material a nivel económico, Freud en su condición de necesidad instintiva
y Darwin en su condición de explicar al ser humano como descendiente del mono. Yo creo que los tres eran parte del paradigma, pero yo creo que el materialismo nos llevó al sinsentido, nos llevó a reducirnos a algo peor que los animales, porque los animales por lo menos quieren sobrevivir, pero la falta de sentido del nihilismo nos hundió. Creo que los tres no vieron al ser humano en su total dimensión. Nosotros no somos solamente un animal, que lo somos, que me parece muy bien lo que hizo Freud entendiendo la represión de tipo sexual. Me parece bien ese trabajo que hizo, pero creo que la combinación en el siglo XX entre materialismo y racionalismo, que es un tipo de racionalismo no liberal, no abierto, sino un racionalismo dogmático, llevó a un nihilismo que permitió la dictadura. Y creo que la mística es un proceso de liberación del ser humano de todo poder exterior, sea religioso y sea político. Y creo que lo que yo encontré en la Kabbalah es eso, un campo muy grande para liberar el alma de las fuerzas opresoras y condicionantes de todos los sistemas. Oye, gracias. Muy nutrido, demasiado nutrido. Me esperaba que iba a estar bien nutrido esto, pero la has botado de jonrón, Mario. Muchos conceptos, muchos términos y la invitación a todos los que nos están siguiendo, investiguen esas palabras que él está utilizando, lo que no entiendan, échenle un vistazo, usen ChatGPT y por supuesto pueden contactarlo a él a su canal y aprender de él, pero la invitación es a que sigamos estudiando y preparándonos. También déjenos un mensajito de donde nos siguen y si dejan algunas preguntas para él, ojalá y podamos responderlas al final. Tomando de lo que has dicho, Mario, dos cositas has mencionado. Veo que tu canal se llama Psicología y Cábala y mencionaste la palabra sentido, así de pasadita. Yo leí Viktor Frankl y yo supongo que te refieres a un sentido como Viktor Frankl se refiere al sentido de la vida. Pues, no sé si sea así. Eh, y quería, y además has hablado del dogmatismo y yo me preguntaba dentro de mí, claro, es una opinión personal. Yo pienso que la libertad es, o sea, la libertad no se opina, la libertad es, para allá, ella es. Entonces, precisamente que haya un dogmático o que haya un comunista representa que hay libertad, entre comillas, de que eso pueda darse, ¿no? Como un contexto, como un marco contextual, ¿no? Ahora, pregunto para ti, desde tu opinión, ¿puede alguien tener dogmas privadamente sin imponerlos o históricamente el dogma siempre obliga a que yo quiera imponerlo desde el poder? Esa es mi pregunta para ti. Y lo segundo, acláranos sobre el sentido. Cuando usaste esa palabra, vi en el tono que la usaste y me parece importante que lo puedas reforzar acá. Mira, el dogma es claramente evangelizador siempre, en todos los sentidos, porque una persona que se encuentra, un dogmático que se encuentra con una persona que no piensa como él o como ella, se encuentra con la posibilidad de que su dogma sea falso. Por lo tanto, el dogmático es un ser temeroso en su interior. Es una persona que tiene mucho miedo y el dogma tiene su zona de seguridad. El dogmático tiene que colonizar al otro en su dogmatismo, porque el otro lo que le está mostrando es el miedo a la libertad que tiene el dogmático. El dogmático es un ser que tiene miedo al pensamiento libre, porque tiene miedo que si es libre no sea responsable de sus actos. Por lo tanto, le tiene miedo al descontrol de la libertad. Siempre el dogmático asocia en general la libertad al libertinaje, porque como no es responsable, como siente que puede no ser responsable, prefiere ser reprimido por el dogma. Por lo tanto, por el miedo interior que tiene el dogmático, necesita evangelizar a través del dogma a los demás. Por eso el dogmático es muy peligroso para sí mismo y para los demás. Por lo tanto, nunca el dogmático va a dejar de evangelizar a los demás, porque además siente que tiene, además de un miedo interior, ese miedo interior lo transforma en un sentido de superioridad, dado que al encontrar el dogma ha encontrado la verdad, y por lo tanto como verdad absoluta se ve de alguna forma impelido, se ve arrastrado a tener que evangelizar a los demás en su fe o en su verdad absoluta. Es decir, el dogmático por definición no puede dejar que el otro sea libre. Tiene que colonizar al otro, porque el otro
es el que le está mostrando que su dogma es falso. Power, power. Y gracias, es fantástico. Y si puedes compartir con nosotros, pues estoy seguro que has profundizado mucho en el tema del sentido de una vida con sentido o el sentido de la vida. ¿Qué concepto quisieras compartir con nosotros? Por lo menos para mí, para darte un ejemplo, igual que Maxi, igual que yo y otros más, cada vez somos más los que queremos hablar, divulgar el tema de la libertad, el tema de pensar, de plantearse las cosas, y es tan enriquecedor. O sea, hay una incertidumbre total. Yo no sé qué va a pasar la próxima semana ni mañana, no sé nada, pero es tan sabroso, es tan rico lo que tú puedes descubrir aprendiendo, teniendo esta conversación. Wow, que nos estamos perdiendo de mucho. Ahora, claro, si no vibramos en sintonía de la libertad y todas estas cosas, nos perdemos de mucho. Eh, Danos en un minuto o dos tu posición ante el sentido de la vida, ya que maneja la psicología y todo. Mira, el tema es el siguiente. La primera cuestión con respecto al sentido es que si tú ves todo lo que hay en la realidad, por eso yo empiezo por la percepción, y la Kabbalah me enseñó a esa percepción, todo lo que te rodea tiene sentido. La mesa, ¿por qué la hemos construido? Indudablemente para poner cosas en la mesa. Tiene una función. Si tú miras todo lo que hay alrededor tuyo, todo tiene una función. Por lo tanto, la pregunta es cómo puede ser que el ser humano dude de que tiene una función cuando todo lo que hay alrededor tiene una función. Es decir, el sol tiene una función, los animales tienen su función y cada uno tiene su función. Por lo tanto, el sentido no es una construcción como la plantea Víctor Frankl. Es decir, como no hay Dios, todo esto es absurdo, entonces vamos a construir el sentido. La logoterapia parte, llega a la misma conclusión que la Kabbalah, pero hay que mirar desde dónde parte. Víctor Frankl agnóstico totalmente, con lo cual Víctor Frankl parte de la base de que esto no tiene sentido, pero sí tiene sentido construir el sentido. En cambio, desde el punto de vista de la Kabbalah no construimos el sentido, lo descubrimos, porque el sentido es la función. Y por lo tanto nosotros tenemos una función por la cual vivimos. Por lo tanto, existe un sentido aunque yo no lo encuentre. Y por lo tanto lo tengo que buscar. Entonces, si lo tengo que buscar el sentido, es porque existe un sentido. Y el sentido es la propia búsqueda. Por lo tanto, hay dos sentidos. El primer sentido es la búsqueda, que eso lo permite el campo de la libertad. Es decir, con un dogmático no puedes buscar nada. Pero cuidado en este punto porque hay un tema muy importante que más que el sentido que nos impulsa, también nos impulsa el contenido de la reflexión que yo pueda realizar para tener un marco de libertad. Es decir, si yo tengo tres personas vacías, reunidas y vacías de contenido, el marco de libertad es debatir humo, es debatir nada, porque no tienen contenido. Es decir, para que la libertad se pueda ejercer tiene que haber mucho contenido primero. En consecuencia, lo primero que hay que hacer con la persona es intentar que la persona pueda hurgar con preguntas dentro de su propia alma, buscando el contenido, porque si no nos quedamos en una vida superficial y el debate de la libertad va a ser si compro más caro o más barato en una tienda. Porque el sistema de dominación actual no es no dejarte libre exteriormente, es no darte contenido para que seas libre. Por lo tanto, ahora hay dos niveles de libertad. Por supuesto, frente a una dictadura, uno quiere la libertad de viajar y la libertad de expresarse. Pero cuando ya tienes la libertad de expresarse, tienes que saber qué contenido vas a expresar. Entonces, si vas a tener un sistema donde no expresas el contenido porque no tienes contenido, porque te has vaciado, porque estás vacío de contenido y no has hurgado en la profundidad. ¿Cuándo una persona es profunda y cuándo es superficial? Una persona es superficial cuando habla de cuestiones de superficie, ¿ok? Y una persona es profunda cuando habla de cosas profundas. Yo no digo que hablar del iPhone 15 y el iPhone 16 no sea profundo, pero hay un momento que no puedes vivir siempre hablando de cuál va a ser el nuevo iPhone, porque si no es una vida totalmente superficial. Una vida profunda es una vida que trabaja el contenido. Y tiene que haber una responsabilidad de trabajo en el contenido para que luego se ejerza la libertad desde un contenido. Porque si estamos vaciados de contenido, la libertad solo se va a ejercer en debates superficiales. Por lo tanto, si alguien quiere ser verdaderamente libre,
lo primero que tiene que hacer es hurgar profundamente en su alma para realmente encontrar un contenido y desde el contenido reflexionar y luego ser libre realmente. Si no, vamos a tener gente debatiendo vacía. Y gente debatiendo vacía es gente también totalmente manipulable. Por lo tanto, aquí estamos hablando de dos tipos de libertad. Hay una libertad de pensamiento, pero tiene que haber pensamiento para que se ejerza la libertad de pensamiento. Con lo cual, si tú le das la libertad a una persona que no sabe cómo pensar, porque no tiene profundidad, es una libertad hueca, una libertad falsa. Entonces, yo estoy apoyando totalmente un sistema de libertad de pensamiento, pero tiene que haber pensamiento para ejercer la libertad. Por lo tanto, tiene que haber una responsabilidad con nuestra propia profundidad para poder ejercer luego la libertad. Me encanta. Maxi, 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 esto está candela. Esto está on fire. Ok, Mario, mi última pregunta, rozando el tema de la empresarialidad. Veo la jornada, mencionas, a ver, te puedo decir mil cosas de lo que me ha encantado, de lo que he escuchado, pero prefiero seguir haciendo preguntas porque el tiempo es corto, ¿eh? Y ya podemos, después, cuando te vayas, Maxi y yo quedamos hablando cositas acá con los chicos que se quedan siguiéndonos. Pero mi última pregunta para que entre Maxi y haga las que tenga o las que le hayan surgido, rozando el tema de la empresarialidad. Me gusta llamarlo empresarialidad, a algunos les gusta llamarlo capitalismo, aunque eso tiene malas acepciones. Empresarialidad lo veo como algo sustancial, como la acción humana. Tú creativamente resuelves problemas. Y quiero rozar la empresarialidad, ya que hemos sido pues, bien profundos y filosóficos contigo en este ratito. Has dicho que encontrarle sentido a las cosas es un proceso de descubrimiento. Y desde la perspectiva empresarial y de negocios, de la vida real aquí, del mundo tangible acá, para sobrevivir, para salir adelante, para cumplir nuestro propósito de vida, hay mucha incertidumbre y hay mucho descubrimiento. Aquí hay un cliente, aquí hay una oportunidad de negocio, aquí hay un problema, tal vez lo puedo resolver, puedo ganar algo si yo lo resuelvo y así se da el comercio, el negocio, todo desde la perspectiva más natural posible que podamos discutirla, porque entendemos que las personas se pueden pervertir con el tema del poder y todas estas cosas que pudiera dar para un segundo programa, lo sabemos por el tiempo, que tal vez pudiéramos sacarle mucha punta a lo que Mario nos puede enseñar sobre el poder y cómo nos pervierte en estas cositas y así, y versus en frente al liderazgo, que también es como ese océano azul que tenemos que explotar nosotros. Te quiero preguntar, como empresario que te veo por ser investigador y estar divulgando entre tanta incertidumbre en un mundo lleno de dificultades, sobre todo por lo que has dicho, pensamiento y libertad, wow, se necesita bastante para que vayan de la mano. Como empresario y como emprendedor o como investigador, ¿cuál es para ti la ventaja que tiene la creatividad y ese mismo proceso de descubrimiento para mejorar nuestras vidas? Ya. Totalmente de acuerdo. Ya te diría que en tu propia pregunta está la respuesta, porque te estás dando la respuesta tú mismo. En primer lugar, aquellos que nos están escuchando, yo creo que tenemos una tergiversación, una distorsión del éxito en este sistema económico, porque creemos que el éxito es económico, cuando el éxito es la pasión y la felicidad de lo que tú haces. Y cuando tú tienes pasión y felicidad en lo que tú haces, el dinero vuelve luego, viene luego, como premio a esa felicidad y a esa pasión. Mi consejo es que una persona que trabaje solamente para buscar dinero va a fracasar, porque puede estar bloqueando su pasión. Los resultados materiales vienen como tangenciales, porque el centro es la felicidad que tú tienes de levantarte y trabajar. Mira, si tú me preguntas, ¿qué pasa si mañana desaparece tu escuela de Cábala? ¿Qué harías? Estudiar Cábala. Entonces, la cuestión es esa. Mira, en las sesiones privadas que a veces tengo con la gente, le digo, ¿usted en qué está trabajando? Me dicen en qué trabajan, ¿no? Y si yo le pongo tanto dinero en el banco, ¿usted sigue trabajando lo mismo? No, dejo mi trabajo. Se terminó. Esa no es la pasión de su vida.
Si tú en la cuenta bancaria mañana te ponen cualquier dinero y tú sigues haciendo lo que estás haciendo, quiere decir que estás cumpliendo con tu pasión. Si tú a mí me dices, Mario, te pongo tanto en la cuenta bancaria, ¿qué vas a hacer? Estudiar Cábala, porque es mi pasión. Te saco la escuela y te saco el dinero, estudio Cábala. Es decir, para que tú entiendas, cuando encuentras tu pasión, el dinero va a venir por añadidura. Si va a haber alguien empresario, que ese empresario ponga cuerpo y alma, pero no en ganar dinero, sino en hacer esa creatividad de la que tú hablas. La creatividad va a surgir como un estado de la naturaleza, del entusiasmo con el que tú tienes. Fíjate filológicamente la raíz de la palabra entusiasmo. Entusiasmo del latín viene estar poseído por Dios. Esa es la raíz del entusiasmo. Si yo tenga o no tenga dinero en el banco, mañana a la mañana me levanto con el entusiasmo de dar una clase de cábala, eso es lo que define mi vida, no cuánto tengo. Si tú a una persona le das dinero en el banco y renuncia a su trabajo, quiere decir que ese trabajo no es su pasión, no es su misión. Por lo tanto, el enfoque tiene que ser, tú haz tu misión, que el dinero va a llegar porque tú estás entusiasmado en tu misión. Y por lo tanto vas a contagiar tu entusiasmo a los demás. En la cábala no existe la idea de cliente. Un alumno no es un cliente. Un alumno es una persona que se apegó energéticamente a tu entusiasmo. Cuando tú tengas personas que se apeguen energéticamente a ti, vas a tener una empresa en serio. Ya no existe empresa donde energéticamente la gente no vibra con ese empresario. Por lo tanto, si no entiendes la pasión de tu vida y el sentido de tu vida, difícilmente vas a tener una empresa, porque una empresa no es para ganar dinero. El dinero viene por la pasión. Y si tú vas a ir a los más grandes empresarios del mundo a preguntarles por qué trabajan, si les sacas el dinero, si sigan trabajando, te van a decir que van a seguir trabajando porque es su pasión. Su pasión es esa creatividad, es ese trabajo, es ese ser lo que están siendo. Por eso te digo, la pasión no se compra ni se vende. La pasión es un estado de valor intrínseco, interior, que hace que cuando la gente esté contigo, vibre contigo. No hay cliente, hay una vibración del otro contigo, porque el otro siente que lo que tú estás haciendo es el sentido de tu vida y que el otro está aprendiendo también a encontrar el sentido de tu vida, está tomando tu método de encontrar tu sentido de tu vida. Y por lo tanto ya cuando la persona es feliz, alcanzó el verdadero éxito. Y a partir de ese entusiasmo y de ese éxito, por marginal va a empezar a tener materialmente algo. Porque la materia en sí misma es resultado primero de una energía que se produce en el interior. Esto estuvo Wow, precioso. qué, Maxi, dale tú, qué dale tú. Estuvo potente. precioso. Yo quería decir precioso. Bien, bien. Me encantó, me encantó. Qué, Dale, Maxi, dale. qué potente y qué elocuencia también en las palabras. Bueno, podría comentar mil cosas sobre lo que has dicho, Mario, pero bueno, como tenemos poquísimo tiempo, voy a ir al grano con las preguntas que quería hacer. En uno de tus videos mencionaste una frase que dice, donde hay poder no hay conocimiento, y agregaste como frase tuya, donde hay poder no hay amor. Que me encantaron esos conceptos. Entonces yo me pregunto, ¿se puede vivir sin poder? O sea, ¿se puede llevar a la práctica esto? ¿Es posible vivir sin poder? ¿Que todas las relaciones humanas sean horizontales? Lo que nosotros estamos viendo hoy es que las redes sociales están creando relaciones horizontales. Este diálogo que nosotros estamos teniendo es totalmente horizontal, no tiene poder. Y en ese sentido, las redes sociales están cambiando la configuración del poder. Fíjate que hubo muchas revoluciones, no sé si te recuerdas la de Egipto, cuando empezó la supuesta primavera árabe que terminó en el invierno, más que en la primavera, la gente se pasaba revolucionariamente por el móvil la información. Entonces hoy toda dictadura tiene que controlar las redes sociales. Las redes sociales son el inicio del horizontal. Estamos de alguna manera trabajando de manera horizontal y lo estamos haciendo de manera internacional porque las redes han roto las fronteras. Yo me comunico con alguien de Chile, con alguien de Colombia, con alguien de Puerto Rico, con alguien de Corea del Norte, si es que me dejan con Corea del Norte.
me puedo comunicar con mucha gente de todos los países y eso es horizontal. Es decir, yo no tengo que presentar un pasaporte para pasar a tu país para verte. Yo cliqueo en el ordenador y no tengo pasaporte para verte. El poder no se da cuenta de la horizontalidad de las redes sociales. Y la horizontalidad de las redes sociales va a terminar creando la horizontalidad presencial. Es decir, la horizontalidad virtual va a terminar en la horizontalidad presencial. Entonces se va a reconfigurar el poder. No sé de qué manera, porque muchos piensan en un poder de tipo circular, pero el poder jerárquico que tenemos, donde están subiendo los mediocres en vez de los mejores, es un sistema perverso, porque ¿quién sube al poder político? Los sospechosos o los que no tienen creatividad. Entonces, todo el poder político mundial está en jaque hoy. No es el poder político de un sitio. Fíjate, si tú analizas y vas a los diferentes ciudadanos de todos los países, es curioso que todos se quejan de sus gobiernos. Sean de izquierda o de derecha, tú le preguntas a la gente, y dicen, no, el gobierno, difícilmente estén a favor del gobierno. Es decir, casi todos se quejan de los gobiernos, pero yo creo que no se quejan de los gobiernos, se quejan de la configuración de cómo está el poder político, pero lo hacen a nivel popular. Entonces, ¿quién es el representante del Estado? Entonces, yo creo que inclusive los buenos gobernantes que hay hoy están criticados simplemente por el hecho porque la gente está en contra del sistema como está estructurado, no de los gobernantes en sí mismos. Es decir, hay una estructura de poder que no corresponde con el aumento de nivel de conciencia que tenemos hoy. Sí era buena para la Revolución Francesa, esa división de los tres poderes, pero ya esa estructura no. El problema que tenemos hoy es que estamos ante un problema mucho mayor que en la época de la Revolución Francesa. En la época de la Revolución Francesa, la enciclopedia, Voltaire, Montesquieu, Rousseau y toda la enciclopedia, venían pensando cómo organizar el poder hacía años. Es decir, los libros de lo que va a ser luego la Revolución y la República fueron pensados en 1740, 1750, cuando llegó la independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa, y había muchos escritos de pensadores anteriores. Hoy no tenemos ningún pensador que proponga una reestructuración del poder, si no tenemos una izquierda que grita y que no hace, y que además queda claro que ya fracasó, y una derecha que de alguna manera el sistema capitalista ha triunfado, pero que lo ha reducido solo a la materia. Por lo tanto, tiene que haber un paradigma de tipo espiritual que, rompiendo los ejes de izquierda y derecha del sistema anterior, reprograme un sistema en un nivel superior. Es decir, tiene que existir una reconfiguración del poder que no tenga que ver con el aspecto estrictamente material. Y eso se va a dar desde el punto de vista espiritual. Y esperemos no llegar tarde, porque el poder hoy se basa en la construcción de guerras permanentes. Es decir, que el poder está necesitando permanentemente de guerras. Lo más loco del asunto, querido José, querido Maxi, es que hoy el sistema capitalista, que para mí es bueno, el problema que tiene es que tiene muchas estructuras montadas de intereses económicos basados en desequilibrios. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, la carrera armamentista y muchas empresas de armamento a nivel mundial que si no hay guerras no pueden vender el armamento. Por lo tanto, si desaparecerían los conflictos, hay muchos intereses económicos que desaparecen. Si desaparece el consumo de droga, hay muchos carteles que desaparecen. Si desaparecen los conflictos entre los seres humanos, los abogados desaparecen. Si desaparecen los conflictos mentales interiores, los psicólogos desaparecen. Quiere decir que actualmente militares, psicólogos, abogados y una cantidad muy grande de gente vive de nuestros desequilibrios. Por lo tanto, si desde el punto de vista espiritual, a través de la espiritualidad, se corrigen los desequilibrios, va a haber muchos poderes económicos que no van a tener que vender. Y por lo tanto, aunque yo entiendo que el sistema capitalista hasta ahora es el mejor, tiene serias dificultades de estar vendiéndonos para mantener esos desequilibrios.
se tiene que corregir este sistema porque cuando nos equilibremos, si Dios quiere, va a haber mucha gente que se va a quedar sin trabajo. Fantástico. Otro concepto del que hablas también en tus videos, y bueno, tiene un poco que ver con esto también, pero de la falta de autoestima que tienen los poderosos, ¿no? De que justamente esa falta de autoestima los lleva a querer estar en un lugar donde la gente los aplauda. Y tú dijiste, un ser con autoestima no necesita poder. Eso me pareció fantástico también. Y pienso, ¿a qué llevaría eso, no? O sea, si trabajáramos en nuestra autoestima, realmente, si viviéramos en sociedades donde se trabaje la autoestima, se cambiaría por completo el poder por el liderazgo. Y entonces, mi pregunta es, al cambiar el poder por el liderazgo, nos vamos a un sistema, como hablabas tú, anarcoliberal, básicamente, ¿no? ¿Nos lleva a eso? ¿O no, Mario? Yo no quiero ser autorreferencial, pero no me queda alternativa que serlo en este caso, lamentablemente, porque no me gusta esto. Pero fíjate, ¿no? En el mundo espiritual, en casi todas las escuelas espirituales, ves a un jefe de la escuela espiritual y a nadie más. Ves un personalismo en el mundo espiritual donde aparece solo quien tiene esa escuela, ¿no? Yo lo que hice desde que se creó la escuela es estar llamando maestros para que vayan impartiendo clases. ¿Por qué motivo? Porque yo no soy un gurú que conoce todos los aspectos de la Kabbalah. Hay aspectos astrológicos que no conozco y que hay gente que los conoce mejor que yo. Hay aspectos meditativos que no conozco, pero para eso te tenés que trabajar mucho tu autoestima, para estar incorporando personas a una escuela donde sabes que de alguna manera aquellos alumnos que están en tu escuela todos los van a escuchar, porque tienes que tener una noción de horizontal en serio, porque una cosa es predicar la horizontalidad y otra es llevarla a la práctica. Es decir, si tú me dices, yo soy muy horizontal, pero en mi empresa el que mando es yo y no escucho a nadie, tú puedes predicar lo horizontal, ¿eh? Y había un rabino hace 2000 años que dicen, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen, ¿ok? Que se llamaba Jesús de Nazaret. Claro, hay que hacer lo que dicen, pero también lo que decimos hay que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo horizontal? Lo horizontal es, si yo tengo una buena autoestima, yo voy a invitar a mi escuela a todos los maestros de Cábala a nivel mundial que existan. Y en algún punto, mi orgullo va a ser que algún alumno mío pueda yo sentir que llegó a un nivel que no quiero ser competitivo, pero que me pueda superar, que eso es lo que dignifica a un maestro. Entonces, ¿qué tenemos en el mundo espiritual? Maestros gurúes, donde tú vas a una escuela y solo está esta persona. Y que cuando se desarrollan algunos alumnos, no los dejan subir a esa relación horizontal. Entonces, si esto pasa en el mundo espiritual, ¿qué nos espera del poder político y religioso? Que es totalmente jerárquico por definición. Es decir, la Iglesia Católica es jerárquica por definición, porque el cardenal no es el papa y el cura no es el cardenal. Esa es una estructura jerárquica, el ejército es una estructura jerárquica. Entonces, vivimos en muchas estructuras jerárquicas. Y como decía Maimónides, ¿no? Cuando hay poder no hay conocimiento. Que eso es lo que decía Maimónides, y yo a eso le seguí la línea de Maimónides y dije, donde hay poder no hay amor. Es decir, si yo tengo amor, tengo que entender que el otro es mi prójimo y le tengo que dar el lugar. Ahora, no acepte ese lugar porque por su propio mérito no lo pudo tomar, bueno, es su propio mérito. Si no está a la altura del espacio, ¿no? Que yo le doy. Y yo le doy el espacio, ¿por qué motivo? Porque Dios habla a través del otro. No está hablando solamente a través mío. No es que yo tengo el monopolio de la divinidad. Dios habla solo a través del Papa. O Dios habla solamente a través del pastor de la iglesia. O a través de un rabino. No, Dios nos está hablando a nosotros. Por lo tanto, el concepto de que Dios nos esté hablando a cada uno de nosotros implica un gran concepto de libertad individual. Porque toda alma se comunica directamente con la divinidad. Y esa es una relación subjetiva. Entonces yo tengo que pensar cosmogónicamente, Dios, ¿qué me está diciendo a través del otro? Y a ese otro lo tengo que hacer participar.
Porque yo soy fuerte si el otro participa y yo soy débil si no lo dejo participar. Es decir, ¿dónde está el desequilibrio egoico de muchos? De creer que primero son imprescindibles y los imprescindibles están todos en el cementerio, que yo sepa, y que creen tener imaginariamente un poder que nadie tiene. Aquí nadie tiene el poder, porque el poder en realidad no existe. Es decir, tú puedes con el poder militar matarme y nada más, y yo seguí pensando libremente. Y el poder te puede llegar a matar, pero punto. Pero el poder en realidad en sí mismo es la desesperación del ser humano de sus miedos interiores, es un desplazamiento de los miedos interiores. Por lo tanto, a todas aquellas personas que tienen poder empresarial, poder económico, poder político, poder religioso, tienen que estar convencidos, tienen que cambiar su nivel de conciencia en entender de que esto es una sinergia, de que el Tikkun Olam, que la redención del mundo es entre todos. Es decir, ahora ya no es un mundo de jefes y empleados, es un mundo de compañeros. Mira, Isaac Luria, un gran cabalista, en un diálogo con Jaime Vital, en el siglo XVI, le dice Jaime Vital, ¿por qué hoy no aparecen tan buenos maestros? Le dice Jaime Vital a Isaac Luria. Isaac Luria dice, porque entramos en una época donde todos tenemos que ser maestros de nosotros mismos. Es decir, ya empieza un sentido autodidacta que refuerza lo subjetivo, porque el poder en qué se basa, en que el otro de alguna manera me tiene que seguir, de que el otro está sujeto a mí. El poder se basa en la falta de libertad del otro. Por eso sujeto al otro a partir de mi poder. Por lo tanto, yo lo que estoy haciendo es sujetar al otro. Ahora la pregunta es, ¿por qué sujeto al otro a partir de mi poder? Por lo que tú decías, Maxi, por mi baja autoestima. Porque si yo tengo la autoestima correcta, no necesito tener poder, porque no tiene ningún sentido. ¿Para qué yo le voy a decir a otro lo que tiene que hacer? Cada uno que tiene que saber lo que tiene que hacer. Entonces, claro, el problema es que como hay mucha gente que no sabe qué hacer y se desequilibra, tiene que haber un poder para que los desequilibrados no nos maten. ¿Por qué todavía estamos en una etapa donde el poder político es necesario? El poder político todavía es necesario porque hay desequilibrados que quieren asesinar a otro, quieren robarle al otro. Pero en el mundo del futuro, si la gente se conociera profundamente y pudiera trabajar sus desequilibrios, el poder desaparecería. Por lo tanto, el poder, que es mediador de nuestros desequilibrios, cuando nuestros desequilibrios desaparezcan no va a tener ningún sentido. En este momento, el poder, en este momento, nos desequilibra más de lo que nos equilibra. Totalmente de acuerdo. Bueno, Mario, como arreglamos que hasta y cuarto, ya nos pasamos incluso unos minutitos y vamos a estar charlando contigo, te liberamos, pero simplemente que sepas que nos encantó todo lo que has dicho y está buenísimo que tal vez por caminos distintos y lo que sea, pero llegamos a las mismas conclusiones. Nosotros somos más, bueno, yo en particular soy más de lo que es la política, la filosofía política y eso, o sea, pero te escucho y es como que estoy de acuerdo en todo lo que tú dices, ¿no? A pesar de que los caminos sean distintos, pero, pero está buenísimo eso, ¿no? Como hay algo que nos guía en esa búsqueda de la verdad, que nos lleva a las mismas conclusiones, aún por, ¿cómo se dice? Por incentivos distintos o por deseos distintos, ¿no? O conocimientos distintos, búsqueda de conocimientos distintos, caminos distintos, pero llegamos a la misma conclusión. Así que bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento. A mí me gustaría, por supuesto, felicitarlos a los dos por la hermosa entrevista y me han obligado a revelar un secreto, por lo que has dicho, Maxi, ahora. Yo estoy trabajando, espero en 2 o 3 años terminar, si Dios me da vida, claro, una tesis en filosofía política, Mirá, buenísimo. donde estoy desde la espiritualidad, desde la mística hebrea, planteando estos problemas con relación al poder y cómo se tendría que eventualmente a partir de ahí ver una reestructuración espiritual del poder. Qué bueno, la verdad me encantaría después poder leerla. José, nos despedimos.
yo no me puedo ir, como soy súper ambicioso, yo digo, mira, yo quiero otra entrevista y quiero que hablemos de poder y autoestima. Ahí tú sabes, trancado, hablemos de eso, porque sabes que, Mario, yo viví en Venezuela los 20 o los primeros 15 años al menos de toda la caída. Me di cuenta de que una de las primeras cosas que hacían con nosotros era atacarnos a la autoestima, hacernos pensar que no podíamos, hacernos poder que no sabíamos, hacernos, pero luego yo en mi inocencia creí que era solo en Venezuela y veo un poquito para atrás y veo que ocurrió en todos lados, a todos los niveles. Así que, mira, yo no te voy a pedir permiso, ¿ok? Yo te digo, te estoy dando a saber que nos vamos a ver pronto de nuevo. No sé qué vas a hacer, a quién le vas a decir que no. No me importa que me digan que no, yo voy a pensar que sí. Pero te veo pronto, te quiero mucho, los quiero mucho a todos. Yo lo cierro hasta aquí. Gracias por todo, un placer enorme a los dos, la he pasado muy bien. Shalom, que quiere decir paz interior y exterior, ¿eh? Y que podamos, ¿no? Mi deseo, terminar con los desequilibrios, sobre todo de los gobernantes, porque los desequilibrios de los gobernantes son los que más nos atañan, son los que directamente pueden desequilibrar las sociedades, ¿no? Por lo tanto, si de repente Putin y Zelensky se hubieran reunido hace unos años en una mesa y hubieran tranquilos hablado, no se necesitaba la guerra, pero los intereses del armamento, de la venta del armamento, son los que necesitan la guerra. Por lo tanto, el poder en este momento nos está desequilibrando de manera adrede, de manera intencional, y cuidado, que ese tipo de poderes económicos no tienen ideología, ¿eh? Es decir, son poderes que están basados en el desequilibrio. Tengamos esto en cuenta, que es muy importante. José, Maxi, shalom, shalom y muchas bendiciones. Muchas gracias, mil gracias, Mario.